Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Debo empezar señalando que ella no está inhabilitada. Ella está suspendida, ella goza de todos sus derechos políticos, consecuentemente se cumple con el artículo 23 del Pacto de San José, que señala que existen violaciones de derechos humanos cuando se coarta la posibilidad de que una persona que enfrenta un sumario administrativo en el sector público se le suspenden los derechos políticos. Ella no tiene suspensión de los derechos políticos. De hecho, se cumple con lo que establece el artículo 61 y 62 de la Constitución de la República. ¿Por qué se dio origen a este sumario administrativo y se lo ha sustanciado y ha llegado a esta primera fase de resolución? Porque ella presentó en su condición de vicepresidente de la República una acción de protección aquí en la ciudad de Quito, y la juez de la unidad judicial pertinente estableció que al existir norma previa en la LOCEP, el Ministerio del Trabajo debía continuar con el sumario administrativo, es decir, que quien le da viabilidad a la competencia al Ministerio de Trabajo es una juez constitucional, y quien utilizó la vía constitucional fue justamente la señora Verónica Abad. El sumario administrativo se ha sustanciado respetando el debido proceso y se ha cumplido estrictamente con lo que establece el artículo 256 del Código Orgánico Administrativo. Aquí es importante señalar lo siguiente. Yo he leído como ministra del Trabajo la decisión adoptada por la abogada sustanciadora. La ministra de Trabajo no toma decisión en sumarios administrativos, tampoco tomo decisiones en resoluciones de visto bueno. Quien hace o ejerce las funciones, en este caso que yo ejerzo las funciones como ministra del Trabajo, tampoco formo parte de los comités o de los consejos. Solo formo parte del Consejo Nacional de Empleo y Salario, pero no formo parte, por ejemplo, de los tribunales de conciliación y arbitraje que asume decisiones en conflictos laborales. He leído con detenimiento la decisión de la abogada que sustanció el sumario administrativo y he podido identificar las razones por las cuales establece ella 150 días, aplicando justamente el principio de proporcionalidad, en razón de que la sanción mayor es de 24 meses, eso equivale a 730 días. Ella ha aplicado el 20% del total de la sanción máxima. Esta forma de establecer la proporcionalidad es una fórmula que se le aplica incluso en materia penal, así que en materia administrativa la sustanciadora del Ministerio del Trabajo ha aplicado justamente este principio de proporcionalidad. Ella ha sido suspendida temporalmente por 150 días en su condición de vicepresidenta de la República. Así dice la decisión administrativa. Ella estaba ejerciendo funciones específicas asignadas mediante un primer decreto presidencial, esto es en Israel, y a petición de ella se le hizo un cambio y por ende estaba ejerciendo disposiciones emanadas por un segundo decreto ejecutivo, suscrito evidentemente por el señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín. En efecto, es ella la que pide el cambio, y quiero agregar aquí lo siguiente: el mismo Ministerio de Trabajo le hacía un seguimiento permanente a ella en sus condiciones administrativas. Nosotros como Ministerio de Trabajo conversábamos permanentemente con ella. De hecho, se le emitió un acuerdo ministerial exclusivamente para que siga ejerciendo sus competencias y tutelar el aspecto económico y de estadía, primero en Israel y posteriormente en la continuidad en el caso de Turquía.
Ella está suspendida temporalmente, ella puede ejercer todos los derechos que la ley le franquea, esto es a través de los recursos que están establecidos desde hace muchísimo tiempo en la ley. Aquí es importante señalar lo siguiente, el sumario administrativo se apertura en base a la LOCEP, esta famosa ley a la que yo le he hecho cuestionamientos. Yo, como ministra de Trabajo, desde el mes de enero, he sostenido de manera pública y al interior del seno legislativo que debe ser derogada. Y ahí está una de las razones por las cuales debe ser derogada, no solamente por esto, lo he manifestado en un sinnúmero de veces, incluso por el concepto que se tiene para aquellas personas que ejercen temporalidad como servidores públicos en los famosos contratos ocasionales que no les generan estabilidad alguna. Sin embargo, esta LOCEP que está vigente desde el año 2010, que fue hecha en la etapa del correato por el seno legislativo, es la ley que señala taxativamente que es una servidora pública, no de carrera, porque ella no es una servidora pública de carrera y ahí está la diferencia establecida en la LOCEP. Ella es una servidora pública que no es de carrera, así también lo dice de manera genérica el artículo 229 de la Constitución de la República. No, la apelación no suspende la decisión tomada, así consta en la ley y no solo sucede en un caso administrativo como el actual, sino que también sucede en otros casos, por ejemplo, en casos de otra naturaleza judicial. Mire, no puede haber inhabilitación para un funcionario de elección popular cuando es suspendido. Solo hay inhabilitación, así lo establece la ley, cuando es destituido. Esta misma LOCEP señala que la persona recibe como sanción una suspensión o destitución. Cuando la persona es destituida, es inhabilitada. El Ministerio de Trabajo sustancia al año un sinnúmero de sumarios administrativos. Muchos van a la fase de inhabilitación. También se sustancian sumarios administrativos en otras instancias del Estado ecuatoriano, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Judicatura, en el mismo seno legislativo, tienen su propio procedimiento, es decir, que la función administrativa sancionadora ya se encuentra establecida desde hace muchísimo tiempo en el ordenamiento jurídico del Ecuador. A ver, yo la he escuchado a ella señalar el día de ayer, creo, que no ha leído con detenimiento la decisión del sumario administrativo porque ella habla de que está inhabilitada. Yo le pediría que lea bien la decisión y que ejerza todos los derechos que la ley le franquea. De hecho, lo ha venido haciendo desde el primer día que se habló del sumario administrativo y ahí están las consecuencias. Presentó ella una acción de protección y la juez determinó que el Ministerio de Trabajo sí es competente y como en efecto lo ha hecho para continuar con este sumario administrativo, la acción de protección no le fue favorable. Muchas gracias a usted.